buenas tardes a todos ustedes. Gracias por estar en esta transmisión. Les voy a hablar sobre una de las preguntas muy frecuentes que se preguntan, ¿qué pasa si no me quito las muelas del juicio? ¿Por qué? Porque es una parte donde, bueno, hay que hacer una cirugía, va a haber inflamación, entonces decir, bueno, pues a lo mejor como todos a veces se comenta, dice molestia que no molesta, no la molestes. Pero ¿qué pasa con el cáncer? El cáncer no duele al principio hasta que ya está más avanzado. Entonces, vamos a ver, les voy a pasar un poquito características de las muelas al principio para que se pueda entender y de ahí ya nos vamos a ir a la parte en donde ya vamos a comenzar a ver todas sus dudas y no dejen de preguntarme cualquier duda que tengan, podemos resolverla. Vamos a ver por qué el tercer molar. Y vean aquí, les paso esta diapositiva donde tercer molar en todos los idiomas. ¿Qué pasa? ¿Por qué se llama muela del juicio? ¿Quién le puso muela del juicio? Normalmente se le dice muela del juicio porque es un molar o una muela que sale a partir de los 18 años. 17, 18 años empieza a comenzar, antes se empieza a formar desde los 15, 16 empieza a formarse, pero no está, apenas viene como el germen de la muela. Entonces se empieza a formar a partir de 17, 18 años y a veces sale erupción en boca a partir ya de los 22 a los 24, 25 años. Entonces dicen que es cuando uno entra en juicio, si antes no tuviera uno juicio, ¿no? En España, si alcanzan a ver en la parte hasta abajo, dice cordal con amarillo naranja. Entonces, ¿qué pasa? Dicen que en España dicen que es cuando las personas entran en cordura. Entonces, básicamente por eso se ha denominado a esta muela de esa forma, porque son las últimas en salir. Antes salen todas las demás, son las últimas en salir y por eso, por la edad, es por lo que se les da ese nombre. Vamos a ver un poquito frecuencia, no me voy a meter mucho en la parte técnica porque obviamente eso es más para dentistas, pero frecuencia de retenciones, fíjense, salen todos los dientes, van saliendo, empiezan los molarcitos de los 6 años, de ahí van erupcionando todos los demás. ¿Y cuáles son los últimos dientes en salir? Los terceros molares inferiores y luego los terceros molares superiores. Entonces, ¿por qué a veces se quedan atorados? Pues porque son los últimos en salir y el hueso en ocasiones no es suficientemente grande o con el espacio adecuado para que esos puedan salir y puedan erupcionar. Aquí vean una radiografía panorámica, se le llama panorámica porque es un panorama de todo, donde se alcanzan a ver todos los dientes en la parte de cómo van erupcionando, pero vean aquí los molares, cómo estos vienen los de abajo acostados, los de arriba apenas si pueden salir porque no hay suficiente espacio con el hueso o con las arcadas, que nosotros les decimos arcadas, a la parte de arriba o de abajo. Son dos arcadas de arriba porque consideramos la derecha y la izquierda lo mismo que lo de abajo. Vamos a ver un poquito, les digo, cómo nosotros identificamos estas muelas del juicio. Clase 1 es cuando el tercer molar se encuentra por encima de una línea imaginaria que pasa por el cuello anatómico del segundo molar. Vean la línea verde, cómo se alcanza a ver, que es como un molar que nosotros le decimos que ha erupcionado. Y que si ustedes los ven y a veces nos llega en la clínica, nos comentan, bueno, pero pues si ya me salió la muela del juicio, porque ahí se ve. Entonces, esta es la parte, vean ahí una radiografía donde se ve que están todas las muelas, inclusive vean aquí la del juicio de abajo y la de arriba, del lado izquierdo, lo mismo del lado derecho. Ahora, en ocasiones, cuando llegan a salir bien y el espacio es suficiente, pueden dejarse, no hay problema, pero si a la veces llegan a salir, pero ¿qué pasa?
que empieza la encía, ahorita más adelante vamos a ver, si la encía empieza a tapar un poquito ese molar, empieza a acumularse el alimento. O también a veces por indicación del ortodoncista, si él va a enderezar los dientes, tanto de arriba como los de abajo, y esas muelas les van a estorbar porque no va a poder hacer los movimientos adecuados, entonces sería conveniente quitarlas. Entonces, esta nosotros le decimos clase 1. Vean aquí unas radiografías periapicales, que son las chiquitas que normalmente se sacan en el consultorio, es donde las llegamos a sacar para ver la posición de los dientes. Y les digo, dependiendo de cómo se encuentren, se puede optar por dejarlas o tendría que sacarse. Clase 2 es cuando el tercer molar se encuentra por debajo de esa línea imaginaria, de la línea cervical, nosotros le decimos del segundo molar. Vean la línea verde, cómo ya está por debajo. Estas son muelas del juicio que en general están atoradas, no se alcanzan a ver y o se ve a veces la encía un poquito abultada, ven aquí si alcanzan, esto, por ejemplo, clínicamente en boca no se alcanza a ver, esto es parte del hueso que lo está cubriendo y esta parte es la encía. Entonces, a veces por eso se inflama o empieza el dolor en esa zona y a veces, como no se alcanza a ver ningún molar, se piensa que sería el segundo molar, o sea, la última muela que nosotros alcanzamos a ver en boca. Vean otro caso, un tercer molar donde viene totalmente horizontal y entonces pues ahí a veces ni la encía se inflama. Pero ¿qué pasa? Vamos a ver más adelante, empieza a haber presión sobre los molares contiguos o puede empezar a haber un poco de caries en esta zona porque empieza a presionar, o sea, el diente quiere mover y quiere salirse, pero no puede. Este es otro tercer molar. Vean aquí la encía, cómo se ve inflamada y a veces se hace un huequito en esta zona. Entonces empieza a acumularse el alimento y es muy poquito lo que llega a entrar, pero empieza a entrar el alimento. Entonces, claro, eso va a provocar eso más la inflamación, eso más la presión de ese molar. Pero ¿qué pasa? Vean, en este caso, vean, este molar se ve derechito, quiere salir, pero vean las raíces. Las raíces son las que no dejan que salgan ese molar o esa muela del juicio. En ocasiones, inclusive, a veces hay problemas de que se tratan de sacar la muela y no se puede. ¿Por qué? Porque esas raíces están funcionando como gancho y entonces no deja que llega ni que salga la muela y también para poderla quitar se necesita una técnica adecuada para poder sacar esa muela de ahí. ¿Cómo vienen las raíces? Siempre hay que checar. A veces vienen convergentes, vienen unidas hacia adentro, a veces divergentes hacia afuera, a veces vienen pegadas, que nosotros le decimos fusionadas, o con esa curvatura como lo acabamos de ver anteriormente. Y entonces eso es lo que va a hacer que ese molar o ese tercer molar no salga tan fácil como a veces llegan a salir los otros dientes que ya tenemos en boca. Vean este caso, totalmente horizontal y vean esta curvatura de las raíces. A nosotros, si queremos sacar este molar, pues técnicamente ya tendremos que dividirlo aquí a la mitad para poderlo sacar. Pero bueno, para que ustedes tengan un poquito de idea cómo está lo de las muelas del juicio y por qué a veces son tan complicadas para poderse sacar y por qué ocasiona inflamación y ocasiona inflamación y tenemos también que tener una dieta especial. Vean, ahorita con ya los estudios que tenemos es una ventaja. ¿Por qué? Porque podemos checar y ver exactamente cómo están. Vean este segundo molar, este que está acostadito es el segundo molar y esta es la muela del juicio que viene atrás. Yo a veces les digo, bueno, no era el día del amor y la amistad, ¿verdad? Porque están ahí pegaditos los dos. Y vean esta parte que se ve naranja, ese es el nervio, es el dentario inferior. ¿Qué pasa? Hay que tener cuidado para poderlo sacar y con esto nos va a determinar a nosotros, los clínicos, ver cómo podemos hacer esta extracción sin lastimar ese nervio.
Y vean, la tecnología es maravillosa porque podemos quitar ese hueso y podemos ver exactamente cómo se encuentra y a qué altura se encuentran esas muelas para poderlas sacar. Aquí tenemos otra imagen donde vean el tercer molar, vean en la parte aquí final que sí llegó a salir, pero ¿qué pasó? Empujó al segundo molar. Entonces el segundo molar es esto que se ve aquí en la parte de la flecha, donde el tercer molar quiso salir como diera lugar, empuja al segundo y al que enchueca o gira o tiene problema de posición es el segundo molar. Ahora, ¿cuándo le decimos clase 3? Clase 3 es cuando ese tercer molar o muela del juicio se encuentra en posición invertida, ectópica, nosotros le decimos cuando vienen en diferente parte del hueso, ahorita les voy a enseñar una imagen, o como resultado de procesos patológicos. Vean, aquí tenemos la línea verde, que es la que marcaría la clase 3, y vean el molar cómo está mucho más abajo de donde debería estar. Entonces, si vemos esta imagen, es una pacientita que nos llegó, que vean cómo esta inclusive ni es la muela, aquí viene el tercer molar, perdón, este es el segundo molar, y el primer molar que falta aquí, ese se lo habían quitado hace tiempo. Entonces, ¿qué hizo? Este molar se recorrió y vean aquí cómo viene en forma horizontal. Si vemos la de abajo, vean también cómo viene inclinada, en boca no se alcanza a ver, viene atorada en el hueso, y esto que negrito que nosotros llegamos a ver, esa es la parte del nervio del dentario inferior, y entonces ese es el que está cerca de esa zona y que nosotros para poderlo quitar tenemos que tener mucho cuidado. Vean este otro diente impactado. Este es un diente que si lo alcanzan a ver viene casi de cabeza. Entonces, ¿qué pasó? Al momento que lo quisieron sacar, pues lo empujaron hacia abajo. Por eso es importante que cuando ustedes vayan a hacerse un procedimiento de alguna muela del juicio o alguna cosa, de alguna cirugía, sea con el especialista o con la persona indicada para evitar estos problemas. Porque a veces yo siempre a los alumnos les comento, si ustedes quieren hacer algo, lo pueden hacer, nada más hay que prepararse, hay que estudiar para saber cómo hacerlo y ya dependiendo de cómo se va vamos a estudiar cómo se debe de hacer para que se pueda realizar de una buena forma. ¿Qué hay que tener cuidado? Como les mencioné anteriormente, la relación con el dentario inferior. Vean aquí cómo se ve esta parte roja. Este es un nervio que viene desde la parte de arriba de la parte de la mandíbula, baja y se conecta hacia la parte de en medio de todos los dientes que tenemos enfrente, hacia la mitad. ¿Qué pasa? De aquí, de este nervio, que es el principal, van a salir ramas que van a ir directamente hacia cada raíz del diente. Entonces, aquí se va a conectar con cada raíz. Por eso en ocasiones, cuando a ustedes les hacen algún tratamiento que pudiera ser alguna resina, alguna corona, que les lleguen a manejar, se debe de dormir en esa zona la mitad de la mandíbula para que todo este nervio se duerma por esas ramificaciones. Inclusive ustedes lo sienten hasta el diente de en medio. Entonces nosotros como especialistas debemos de tener mucho cuidado para esta parte del nervio. Tenemos ya muchos estudios mucho más modernos que eso nos facilitan para poder saber dónde se encuentra esa muela del juicio. ¿Qué pasaba antes? Uno abría y había que ver, teníamos nuestra radiografía panorámica nada más y nosotros lo veíamos, pero acuérdense que no era tercera dimensión. Entonces entrábamos y a lo mejor estaba diferente o en otra posición. Ahora con estas tomografías computarizadas, que se les llaman COBIN, una ventaja que tienen es que vean cómo nos manejan todos los cortes. Si alcanzan a ver, aquí tenemos muela del juicio, aquí tenemos la otra, vean en los cortes cómo se alcanza a ver exactamente en dónde se encuentra. Entonces a nosotros nos facilita poder entrar y a ustedes para la recuperación es mucho mejor porque entonces
daña mucho menos tejido y entonces la recuperación es mucho mejor. ¿Qué tenemos también? Otra de las cosas que tener en cuenta, cómo se encuentra el estado radicular del segundo molar con relación a cómo está la raíz del segundo molar. Vean, aquí tenemos el tercer molar. Este es el seno maxilar, que ahorita también vamos a hablar un poquito de ese. Vean, aquí está el segundo molar y la posición de las raíces. Entonces, nosotros al momento de sacar este molar, también hay que tener en cuenta cómo se encuentran esas raíces para no lastimar las raíces ni ese molar. Entonces, ya vimos que pueden ser fusionadas, pueden ser con curvaturas, y de eso va a depender todo eso, fíjense, es todo lo que nosotros tenemos que ver antes de una cirugía para poder hacer el tratamiento adecuado. Vemos en esta radiografía panorámica, vean, un tercer molar retenido, aquí viene el segundo, el pacientito con un tratamiento ortodóntico, pero vean aquí las muelas del juicio. Entonces aquí el ortodoncista sí nos indicó que deberían de sacarse los terceros molares y también se sacaron los premolares para que el ortodoncista pueda recorrer ese espacio y llevar a un sitio adecuado todos los dientes para que cerrar los espacios, que no quede ningún espacio y tampoco después de que se termine el tratamiento de ortodoncia vaya a empezar a haber presión con esas muelas del juicio y empiecen a mover eso que el ortodoncista ya hizo y ya alineó. Tenemos que tener en cuenta, como les comentaba, la relación con el seno maxilar. Entonces, vean, esta es la parte del seno maxilar. Tenemos varios senos paranasales, tenemos frontales, esfenoidales, etmoidales, pero tenemos el maxilar, que es el más grande, que es el que está, que es el que ustedes alcanzan a visualizar, que es el que está muy cerca de las raíces de los molares, no nada más de la muela del juicio, sino tanto del primer molar como del segundo y del tercero. Entonces, tenemos que tener cuidado. A veces, cuando se hacen tratamientos de endodoncia en el primer molar o en el segundo, a veces el paciente también, si el endodoncista llega a pasarse un poquito de la raíz, el paciente puede empezar con problemas de sinusitis. Entonces, eso también hay que visualizar y este tipo de radiografías nos dan esa ventaja porque eso hace que se detecte exactamente y como es tercera dimensión, visualizamos muy bien en qué estado se encuentra. Vemos aquí otra radiografía. Vean, esto negro que se alcanza a ver en esta zona es los senos maxilares de ambos lados. Vean, aquí este lo tiene muy grande, porque también con la edad son grandes y luego van disminuyendo un poquito de tamaño. Pero vean la cercanía que tienen las raíces del segundo molar y del primer molar que se alcanzan a ver dentro de ese seno maxilar. Que eso, acuérdense, son huecos. Entonces, nosotros los dentistas tenemos que tener mucho cuidado que cuando se haga el tratamiento o las extracciones o algo, también tener cuidado de no invadir ese seno maxilar. Aquí tenemos otra radiografía. Vean, aquí falta el primer molar, se lo sacaron. Viene el segundo y viene aquí el tercero. Ahora, vean la diferencia entre una radiografía que antes eran las que se utilizaban y vean ahora este tipo de radiografía, que estas son las que les digo que tenemos de tomografías que nos dan una visibilidad y una visión más general para el tratamiento. Aquí tenemos otro molar, vean en la parte de abajo, tercer molar, este no se alcanza a ver en boca, está totalmente cubierto y cubierto por hueso y si alcanzan a ver aquí una línea mucho más negra, ¿qué es lo que pasa? Esa es, tiene ahí, se empieza a formar un quiste. Por eso también es muy importante ver las muelas del juicio, quitarlas, una por movilidad, para que no, si se hace el tratamiento de ortodoncia, no se vuelvan a mover, y otra porque pueden formar quistes o pueden formar tumores, porque como se encuentran en la parte interna, pero esos deben de salir, al momento que no salen, empiezan a actuar como cuerpo extraño y tienden a formar los quistes o las lesiones o los tumores. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Y les paso esta diapositiva, porque ¿qué tenemos que ver más allá? Tanto ustedes como nosotros. Ahorita yo les pasé un poquito la parte técnica
¿Qué es lo que nosotros debemos de ver cuando el paciente nos llega al consultorio o a la clínica para poder hacer la extracción de esa muela del juicio? Nosotros tenemos que ver todas esas partes para poder checar y ver que todo salga como se debe. Y ustedes como pacientes, ¿qué tienen que hacer? Pues estar al pendiente de si empiezan con el dolor, sacar sus radiografías y ver si esas muelas del juicio pueden quedarse, si tiene el espacio suficiente y si no va a presentar problema posterior, o se necesita quitarla para evitarles problemas posteriores, inclusive ya cuando estén mucho más grandes, evitar ese problema con las muelas del juicio. Vean ahora los estudios que tenemos. Esto es una maravilla. Vean aquí una radiografía panorámica, vean las muelas del juicio. Pero ¿qué vamos a hacer? Ver más allá. Vean aquí un canino retenido que está atravesado. Aquí abajito tiene un diente temporal. Y aquí, vean aquí, se alcanzan a ver estas como manchitas. ¿Qué pasa? Pues ya en este estudio, vean cómo se vio que tenían se llama un tumor que se llama odontoma, que son dientes pequeñitos, son dientes, si alcanzan a ver dientes muy chiquitos, vean en esta imagen del lado derecho, como esta zona de aquí es el canino que está retenido, esto de abajo es el diente de leche y estos pedacitos son los dientes que tienen dientes de más. Entonces se forma como un saco y adentro se forman como muchos dientitos y esos obviamente hay que quitarlos porque si no después ocasionaría algún problema. Vean ese otro caso, tenemos este tipo de radiografías, que son las laterales, donde podemos visualizar y aquí vean estos cortes, cómo se alcanzan a ver muy bien en dónde se encuentran todos esos dientitos adentro y vean el saco que les decía donde está envuelto esos dientes pequeños. Ahora, ¿qué se necesita ustedes como pacientes para también? Primero ya vimos el estudio de radiografía con panorámica, con las tomografías, vimos la posición de cómo se encuentran esas muelas del juicio para ver si se necesitan o no quitar. Si ya vimos que se necesitan sacar, ¿qué hay que hacer? Hay que sacar estudios de sangre. Acuérdense que la boca no está separada no está independiente a todo el organismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues mandarle estudios, que ustedes se saquen estudios de biometría hemática, química sanguínea y tendencia hemorragípara. ¿Para qué? Para ver el estado general en cómo se encuentran. Imagínense que se saque un molar y de repente se saca ese molar y no se detiene el sangrado. Entonces, por eso hay que sacar ese tipo de estudios para poder checar que en realidad se encuentre bien para que la evolución de esa cirugía sea la adecuada. Entonces, ya dijimos, ¿qué pasa si no se quitan las muelas del juicio? Entonces, vamos a ver, nos va a traer problemas de caries en el segundo molar. Vean aquí donde está la flecha del lado izquierdo, tenemos la muela del juicio, el tercer molar, y vean en esta zona cómo al momento de inclinarse ese molar está produciendo esa caries. ¿Por qué? Porque en realidad lo que está produciendo es acumulación de alimento y eso va a originar que se produzca esa carie. Vean en esta imagen del lado derecho una caries mucho más avanzada. Entonces aquí va a haber un acumulamiento de alimento. Además, ese tercer molar va a estar presionando al segundo molar y lo que va a hacer es que se produzca caries porque no va a ser fácil de poder hacer la higiene. Aquí tenemos otro caso donde aquí sí, el tercer molar, la muela del juicio es la que tiene la caries. Vean aquí este hueco por donde se va a filtrar y aquí va a tener parte de filtración y formación de caries. Y en la imagen del lado derecho van a tener ambos dientes, pues ahí empezó la caries en un molar y se pasó al otro molar. Entonces, esa es una de las causas por la que debe de quitarse. ¿Se acuerdan que vimos parte de la encía? O sea, nosotros les decimos pericoronitis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esencial, el molar trata de erupcionar, trata de salir. No puede, y al momento de que no puede, va a inflamar, va a presionar sobre esa encía
que se encuentra en la parte de hasta atrás, le decimos en la parte retromolar. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La va a inflamar. Además, se va a acumular ahí alimento. Entonces, el paciente nos llega con mucho dolor y molestia en la encía, básicamente, inclusive a veces se inflama tanto que llega a chocar con los dientes de arriba y por eso molesta mucho. Entonces, vean aquí en este caso cómo esta encía se encuentra muy inflamada y está cubriendo parte, la mitad de ese molar, de ese tercer molar, porque no hay espacio suficiente y generalmente la encía va acompañada del hueso. Entonces, lo que llega a pasar es que al momento de que el diente, el molar, trata de erupcionar, no puede y entonces va a presionar en esa zona. Si ven la imagen del lado derecho, pasa lo mismo. Vean ahí cómo hay presión y hay problema de acumulamiento de alimento y eso es lo que está produciendo esa inflamación. También se va a ocasionar problemas de quiste. Vean en esta radiografía dónde se encuentra este molar. Se encuentra en una región muy posterior y ¿qué pasó? Sacaron radiografías pequeñitas. Si alcanzan a ver el lado izquierdo, ven aquí cómo se ve una zona donde se veía que estaba ese tercer molar en la parte inferior y se lo llegaron a quitar, pero en esta zona sacaron radiografías periapicales que sacamos en la parte de la clínica, pero faltó sacarle un estudio más profundo, una panorámica, y al momento de sacar esta panorámica, vean ese tercer molar, esa muela del juicio, en la parte de la rama de la mandíbula, y todo esto negro que ustedes alcanzan a ver en esta zona, esa es la parte en donde es un quiste, es un queratoquiste, y entonces esa retención de ese tercer molar ocasionó este queratoquiste. Y yo les comento siempre a los alumnos, el problema no es sacar esa muela del juicio. ¿Por qué? Porque si yo voy a entrar a ese lugar, va a estar sobre un líquido. Entonces, al momento que yo abra, tiene su grado de dificultad, pero no está tan adherida al hueso porque tiene líquido. El problema es cómo voy a manejar ese queratoquiste para poderlo quitar. Y vean otro caso, problemas tumorales. Vean, aquí no el tercer molar, sí, la muela del juicio, sino vean un premolar que se quedó retenido y vean toda esta parte de alrededor, todos estos puntitos blancos que se ven alrededor, cómo se alcanzan a ver. Ese es un tumor de Pinborg, que es un tumor calcificante, y vean cómo se formó alrededor de ese diente retenido. Por eso les digo, es conveniente cuando los terceros molares o las muelas del juicio están retenidas, hay que quitarlas, hay que eliminarlas porque van a empezar a actuar como cuerpo extraño y eso va a ocasionar todas estas lesiones. También, ¿qué nos puede ocasionar? Un absceso. Recuerden, si ese alimento entra en la parte de la encía, se va a empezar a acumular, va a provocar la caries, pero también se puede ir un poquito más abajo. Y entonces, ¿qué va a provocar? Va a provocar un absceso y una infección, perdón, que va a acabar en un absceso. Y vean aquí, este fue un absceso por una muela del juicio. Y vean, es un señor mayor que nunca se quitó su tercer molar y le daba problema, pero pues no se lo quería quitar hasta que le ocasionó este absceso. Entonces, ¿qué cuidados? Si nosotros hacemos la cirugía en la clínica, llevamos toda la parte de la cirugía, hacemos todo el procedimiento, que eso les digo, nos toca a nosotros los especialistas hacerlo y a los dentistas. Entonces, ¿qué cuidados tendrían que llevar ustedes? Primero, terminando la cirugía, el colocar hielo las primeras 8 horas después de que terminemos, digo, la cirugía. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ocasionando una alteración en ese tejido y el tejido va a reaccionar y se va a inflamar. Entonces, hay que colocar hielo, siempre se coloca hielo por fuera y yo también les digo hielo por dentro. También pueden comer nieve de limón y se hace más agradable, ahora sí que la parte de la cirugía y no nada más a lo mejor el vaso de agua fría con hielo, ¿no? Entonces,
puede ponerse hielo por la parte externa con bolsita de hielo y además su nieve de limón. Esa inflamación va a durar 72 horas. Esa va a durar 72 horas, que es el tiempo que el organismo se inflama, llega al máximo y luego ya empieza a bajar la inflamación. Pero esto de lo frío va a ser nada más las primeras 8 horas, o sea, el primer día de la cirugía. Ya el segundo y el tercer día ya hay que dejar que esa inflamación llegue al máximo. Al tercer día, ¿qué vamos a hacer? Colocar fomentos de agua caliente. Ahí va a ser al revés. Vamos a esperar que el tejido se inflame hasta donde se tenga que inflamar y a partir del tercer día, entonces ya colocar los fomentos de agua caliente tanto por la parte externa como los buches por la parte interna. Los buches se puede colocar un poquito de sal porque eso va a ayudar a que acelere un poco la cicatrización. Entonces vamos a aplicar lo mismo. Al principio fue el hielo, tanto por fuera como por dentro, y ahora lo vamos a hacer a las 72 horas. Ahora va a ser al revés, va a ser lo caliente, tanto por fuera como por dentro, para que baje lo más pronto posible esa inflamación. ¿Qué otros cuidados posoperatorios se debe de tener? Una dieta blanda, libre de grasas irritantes. Yo les digo, tampoco ponerlos a dieta, papillas, cosas de ese tipo, para nada. Lo que se puede hacer es que pueden comer frutas, verduras, pueden los calditos desengrasados, todo eso. Lo único que hay que evitar son cosas con condimentos. Si se va a querer un mole, va a querer una cochinita pibil, unas cosas así, pues obviamente eso va a infectar toda esa zona. Entonces, lo que necesitamos es una dieta blanda. En ocasiones se pueden sacar las 4 muelas del juicio. Ahí lo único es que, bueno, yo les digo, una vez pasan por la inflamación y todos esos cuidados, pero también a veces se dificulta la alimentación. Entonces, a veces se hacen 2 de un lado, se hacen a lo mejor las del lado derecho o las del lado izquierdo, de abajo y de arriba, dependiendo la molestia que tenga el paciente, entonces cómo se va a manejar. También es conveniente el láser terapéutico. Se ha visto que ese láser terapéutico, cuando se coloca, ayuda y acelera un poco esa cicatrización del tejido. Entonces, eso es conveniente, colocar parte del láser para poder ayudar a bajar esa inflamación y ya que el paciente puede ir abriendo su boca poco a poco. También comentarles, a veces quieren abrir muy rápido, hay que esperar y hay que dar tiempo a que ese tejido se recupere. Si abren muy rápido, a lo mejor de momento se van a poder abrir su boca, pero ¿qué pasa? Después ese tejido se contrae, ese músculo, porque es también parte del músculo, se contrae y van a abrir menos. Entonces hay que irle dando tiempo poco a poco a todo ese tejido dañado por la misma extracción para que vaya saliendo. Entonces, bueno, este es un panorama general que quería comentarles para ver, no sé si tengan alguna duda, para ver es un poco general de cómo vienen estas muelas del juicio, qué tratamiento se debe de hacer y qué cuidados posoperatorios ustedes deben de tener. Espero que les haya quedado claro y de todas maneras, checarlo. Me están preguntando aquí que si en algunos, Javier Hernández, que si en algunos casos no es necesario quitar las muelas del juicio. Sí, como les comentaba un poco al principio, es si el hueso es suficientemente o la arcada del diente es suficientemente grande que puedan caber esas muelas del juicio y que tengan espacio para poder tener una buena higiene y todo. Han habido casos que me han llegado a mi clínica pacientes para sacarse muelas del juicio y les he comentado que no es necesario porque vienen en buena posición. Pero si se empieza a inflamar la encía, si se les acumula el alimento, si vienen en la posición como vimos, que vienen acostadas o si vienen inclinadas, ahí sí es necesario para evitar el problema que comentamos de formación de quistes y formación de tumores. No sé si tengan alguna otra pregunta.
Artemisa Kings nos comenta, ¿se retiran todas las muelas del juicio en una sola operación o hay que esperar hasta que salgan? Generalmente no hay que esperar a que salgan. Si ustedes esperan a que salgan, puede ser como el molar que les enseñé que ya estaba hasta arriba de la mandíbula, ¿no? Entonces, en la parte de la rama. Ahí es importante que acudan con su dentista, que lo chequen, que se saquen sus radiografías panorámicas. Pueden sacar nada más la panorámica, que es más económica, y dependiendo cómo se encuentre, si ustedes ven que ya se lo determinan de que los molares vienen bien, no hay problema, o si esa radiografía es suficiente. En el caso de que vengan acostadas o con alguna tumoración, entonces ahí sí hay que mandar a sacar el estudio que les comentaba de la tomografía computarizada para determinar hasta dónde está dañado ese hueso por esa retención de ese molar. Entonces, es importante que no las dejen, sino que puedan, que se atiendan. Y Seth Olivera me dice, ¿qué pasa si no sigo los cuidados posoperatorios? ¿Puede haber complicaciones graves? Claro, si ustedes, vamos a suponer que se sacan sus terceros molares y de ahí a lo mejor se van, esperan a que pase, hay que esperar primero a que pase el efecto de la anestesia, ese es un buen punto. ¿Por qué? Porque cuando, inclusive no nada más para muelas del juicio, sino también cuando les tapan algún diente, alguna resina, les hacen una corona, ahí hay que tener cuidado porque se pueden lastimar tanto el labio como la lengua. ¿Por qué? Porque lo sienten. Entonces, al momento que están mordiendo, pues en vez de estar masticando el alimento, están masticando su lengua o su labio. No se dan cuenta porque está dormido, pero cuando pasa el efecto de la anestesia es cuando van a tener una lastimada grande y a veces son llagas grandes que en ocasiones se han tenido que suturar por lo fuerte que está, ¿no? Entonces, ese por un lado. Ahora, por el otro lado, si no se cuidan de la alimentación, se va a infectar y se puede hacer un absceso, se llama un absceso postergado, porque son los abscesos, como vimos al señor que traía ahí su bola, ahí como llena de pus inclusive. ¿Por qué? Porque ese alimento se está metiendo en un tejido que está recién cortado y recién traumatizado. Entonces lo que va a pasar es que se va a meter ese alimento y lo va a empezar a infectar. En vez de que la inflamación empiece a disminuir, ¿qué va a pasar? Va a empezar a aumentar otra vez de tamaño y se va a inflamar y después se va a hacer ese absceso. Y después no nada más, bueno, es ya su muelas, quitar puntos y demás, sino ahora hay que abrir ese absceso. Entonces tengan mucho cuidado en eso, sigan instrucciones. Si yo les digo un poco, si damos instrucciones es por algo y porque ya sabemos lo que puede pasar. Entonces es muy importante que sigan todas esas instrucciones para que lo puedan hacer, que su evolución sea la adecuada. Tengo aquí otra pregunta que me ponen, ¿cuánto dura la extracción? Normalmente ese es un tema y una pregunta buena, Javier Hernández, eso es bueno, porque a veces yo, por ejemplo, entre 20 y 30 minutos es el tiempo que debe de durar una cirugía de tercer molar o de muela del juicio. Me han llegado pacientes donde han estado 3, 4 horas tratando de sacar esa muela del juicio. Entonces, imagínense, 3, 4 horas con todo el tejido abierto, sangrando el paciente obviamente se cansa, tiene que tener la boca abierta y está sangrando y se está lastimando todo ese tejido. Por eso les digo, es importante que vayan con personas capacitadas, que tengan experiencia en ese sentido, porque a mí me han llegado muchos intentos de extracción. Inclusive comentarles, una vez llegó una señora que fue con su dentista, llegó como 11, 11 y media de la mañana, empezaron a sacarle el doctor su muela del juicio y eran 2 de la tarde y no se la podían sacar. Y para él, como todavía el doctor le dijo, ay señora, ya son las 2 de la tarde, vámonos a comer y regrese a las 4.
Imagínense, o sea, es falta de ética y falta de profesionalismo, ¿no? Entonces, ¿qué comer ni nada? Pues si la paciente, entonces, de ahí, bueno, ya me localizaron y ya llego al consultorio y les digo, en 20 minutos salió. ¿Por qué? Porque tenemos la técnica adecuada, o sea, se tiene que hacer, ahí sí hay que hacer un colgajo, hay que saber qué vamos a hacer. Entonces, para que si yo sé qué voy a hacer, voy a ir directo a esa parte. Y eso es muy importante para evitar después problemas como los que ahorita les comenté, ¿no? De que tanto tiempo para sacar una muela del juicio es demasiado. Entonces, ahora, hay muelas del juicio que son complicadas. Entonces, a lo mejor, bueno, una hora, pero máximo, o sea, no más de ese tiempo. Me está preguntando Itzel, ¿en un tratamiento de ortodoncia es obligatorio extraerlas? Eso depende mucho del ortodoncista. Si el ortodoncista ve que tiene espacio, puede dejarlas. Si ve que esas muelas del juicio le van a estorbar y después de que les haga todo el tratamiento de un año, año y medio, 2 años, empiezan van a volver a mover todas esos dientes, ¿no? Entonces, depende mucho del ortodoncista. Ahora, en ocasiones, a veces puede pasar que cuando llegue el paciente y tiene acostadas las muelas del juicio, bueno, entonces ahí sí, antes de irse a ortodoncia, primero se sacan esas muelas del juicio y después ya se empieza el tratamiento de ortodoncia para que ya no vayan a estorbar para nada. Acá tenemos otra pregunta también de Lisbeth que dice, ¿las muelas del juicio pueden salir las 4 o solo 2? Pueden salir las 4, pueden salir 3, pueden salir 2, pueden salir una o no salir ninguna. Se llama agenesia dental. Eso es mucho hereditario. Por ejemplo, a veces la mayoría tiene las 4. En ocasiones una no se llega a formar. Entonces yo les digo, bueno, pues ya te ahorraste una muela del juicio porque nada más hay que quitar 3. A veces pueden ser 2 o a veces hay una y en ocasiones ya me ha tocado pacientes que no tienen ninguna muela del juicio. Entonces, que ahí también por medio de, bueno, les preguntan a los familiares, a la mamá, a la abuelita, al abuelito, al tío, y en ocasiones eso es hereditario. Entonces, a veces llega a pasar que no se llegan a formar ninguna de las 4 muelas. Pero para eso es importante las radiografías para determinar si están ahí las muelas del juicio o no. Y por segundo lugar, es si se necesitan sacar o no. Entonces, dependiendo de eso, ya se ven si se tienen o no que sacar y también si aparecen o no aparecen, porque a veces les digo, puede ser que es raro que no tengan las 4, o sea, pero sí es frecuente que 1 o 2 no se les llegue a formar. Eso sí es mucho más frecuente. No sé si hay alguna otra duda y con todo gusto podérselas aclarar. Creo que creo que han sido ya todas las preguntas. Y espero que les haya servido. Es una plática informativa rápida como para poderles informar la importancia de tenerlas. Ahora, les digo, a lo mejor a alguno de ustedes nunca se les formó, entonces no se las tienen que sacar porque no las tienen y no se les formó, ¿no? Pero bueno, estamos a sus órdenes. Aquí es mi clínica en Quirimplant que estamos trabajando y también cualquier cosa, les doy las gracias a ustedes por haber estado en la plática. Si alguno de ustedes que están ahorita en esta charla tienen sus muelas del juicio, vamos a hacer 5 casos en donde le va a cobrar la mitad, se les va a hacer el descuento del 50% para las extracciones de esas muelas a las 5 primeras personas nada más. Nada más sí es importante comentar que estuvieron en la plática para que se les pueda hacer ese descuento. Creo que es todo. No sé si hay alguna otra duda o alguna otra cosa. Bueno,
Creo que ahorita ya le están poniendo ahí el descuento de sus muelas del juicio, nada más igual mencionen que estuvieron en la plática y los nombres también para poder valorar. Y ahí también es conveniente que al momento de hacer su cita lleven una radiografía panorámica y dependiendo de eso ya se podría checar si tienen las muelas del juicio o no y si es necesario quitarlas. Y yo les comento, si ustedes las tienen retenidas o no van a salir, quítenselas mejor. Es mejor quitarlas cuando uno es joven que dejarlas y ya cuando tengan 60, 70 años. Me tocó también un señor que a los 80 años, 82 tenía, traía todavía una muela del juicio. Entonces, imagínense el cardiólogo, todos los análisis, todos los tratamientos. Entonces, mejor que sea cuando uno está joven y eso es mucho mejor. Déjenme ver si aquí no tenemos alguna otra. Perfecto. Entonces, qué bueno que estuvieron presentes. Cualquier duda, no duden en escribirnos, hacernos saber si tienen alguna otra duda y con todo gusto se las podemos aclarar. Pues muchas gracias. Les dejamos ahí la página para que visiten nuestro blog. Y sobre las muelas del juicio, si hay alguna duda, mándenos las preguntas también o se pueden comunicar con nosotros y les dejamos la página para que podamos estar en contacto y me va a dar muchísimo gusto poderlos atender y poderles facilitar ese tratamiento de sus muelas del juicio. Pues muchísimas gracias. Que descansen, pues ya ahorita ya se hizo ya la tarde nochecita, que descansen y que tengan muy bonita semana. Muchas gracias.